Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Reyes, capítulo 18. Estamos con esta serie de estudios sobre el profeta Elías. Y hoy nos toca Primera Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 16. Mientras van buscando este pasaje, durante todos estos miércoles está hablando sobre el profeta Elías. Y aquí en la Escritura vamos a encontrar los hechos fabulosos de este hombre, cómo Dios lo utilizó. Pero la Biblia nos narra en estos hechos no para mostrarnos a un hombre especial, sino para mostrarnos a un Dios maravilloso utilizando a un instrumento dispuesto. A través de todas las páginas de la Escritura vamos a ver no solamente a Elías, vamos a ver a otros hombres y mujeres de Dios que hicieron grandes cosas para Dios. Pero estas personas fueron diferentes, no por talentos propios. Fueron diferentes porque fueron capaces de colocarse en las manos de Dios. Y Dios los utilizó. Elías aparece en la historia bíblica en un momento de decadencia espiritual. Aparece en el reinado del malvado rey Acab. Acab se había casado con la impía Jezabel. De esa unión, mejor dicho, a través de esa unión es que se había introducido el culto a Baal. Jezabel era hija del rey de los Sidonios. La adoración a Baal era una adoración licenciosa, era una adoración pervertida. La palabra Baal significa esposo, señor. Se creía que una de las habilidades o capacidades de este Dios era fertilizar la tierra por medio de la lluvia. Por eso lo vas a tener a Elías allí enfrentando a los profetas de Baal en el monte Carmelo y frenando la lluvia para mostrar que solo había un Dios. Pero Elías va a aparecer de repente. Si vos te fijás, aparece de repente en las Escrituras como un relámpago, en medio de la oscuridad espiritual en la cual se encontraba Israel. Ningún otro profeta podía, o mejor dicho, ninguna otra persona podía manejar mejor a Acab y Jezabel que este solitario hombre que venía del otro lado del Jordán, de Galaad. Debes entender que la verdadera adoración a Dios había declinado. El temor a Jehová era un recuerdo del pasado. Y en esa escena, en ese escenario, va a aparecer de repente un hombre, solo, un solitario, que ni siquiera lo conocían allí en Samaria, porque venía del otro lado, de allí de una pequeña aldea. Y este hombre se va a presentar allí y decir: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y se irrumpe en la escena bíblica asegurando que Dios estaba vivo. Recordá que todo allí era una declinación espiritual. El temor a Dios había desaparecido y de repente aparece un hombre que dice todo lo contrario a lo que todos estaban sosteniendo. Dios está vivo. Él estaba diciendo: vive Jehová, Dios está vivo. Dios no está muerto. Dios no está inactivo. Dios está vivo y yo estoy aquí para demostrar que soy un siervo del Dios vivo y verdadero. Por fin Dios había encontrado un hombre. Y ahora a través de ese hombre, Dios iba a llevar a cabo sus propósitos. Pero Dios en el día de hoy también continúa buscando hombres y mujeres. Porque Dios los quiere utilizar para sus propósitos. A través de las Escrituras vamos a ver que Dios busca. ¿Qué es lo que busca Dios? Dios busca personas diferentes en tiempos de dificultad. Cuando Dios llamó a Elías, Él no lo llamó del palacio, tampoco lo sacó de allí del medio de la corte, tampoco lo sacó de las escuelas de profetas que había en aquel entonces. Él lo sacó de una pequeña aldea, Tisbe, por eso es Elías Tisbita. Una pequeña aldea del otro lado en el territorio de Galaad. Pero cuando Dios lo buscó y lo encontró, Dios sabía que este hombre iba a ser capaz de pararse
y decirle a todas las personas, lo que ustedes están haciendo está mal. Había pocos que lo podían hacer y Elías era uno. Dios busca ese tipo de personas, personas diferentes en tiempos de dificultad. Pero ¿qué más busca Dios? Vamos a ver que los métodos de Dios son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque Dios podía haber levantado un ejército. Él podía haber levantado todo un ejército y podía haber exterminado el culto a Baal. Pero Él no lo hizo. Él buscó a un hombre. Un solo hombre. Pero chicas, muchachos, cuando Dios pone su mano sobre una persona, nada ni nadie pueden detener a ese hombre. Dios encontró a un hombre que estaba dispuesto a pararse al lado de él, a comunicar lo que Dios quería decir, a obedecerle a él. Por eso Elías era diferente. Y en esta mañana Dios busca. Dios está buscando. ¿Te diste cuenta? Son otros tiempos, pero es la misma necesidad. Hay a nuestro alrededor toda una sociedad que es indiferente hacia las cosas de Dios, pero Dios sigue buscando. Y en esta mañana vamos a ver algunas lecciones que podemos encontrar aquí de este capítulo 18, que ojalá que sean de bendición para tu vida. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando Dios encuentra a una persona disponible? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué es lo que sucede cuando Dios encuentra a una persona dispuesta? Algunas lecciones. En primer lugar, vamos a ver el mandato. Capítulo 18, versículo 1 y versículo 2 dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Ve y muéstrate. La sequía duró 3 años y medio. El propio Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4, versículo 25, dice claramente que la sequía duró 3 años y 6 meses. Habían transcurrido 6 meses de sequía cuando Dios le dijo a Elías: ve al palacio de Acab y dile. Y todos conocemos la historia. Dios lo mandó a Elías con un mensaje. Y ese mensaje era que no iba a haber lluvia, no iba a haber rocío en todo ese tiempo, sino solamente lo iba a haber por mandato del profeta. Luego de dar ese mensaje, Elías desapareció del escenario público. Dios lo sacó del escenario público y por 3 años, fueron 3 años en los cuales Elías estuvo escondido. Fueron años de preparación. Fueron años en los cuales Dios proveyó maravillosamente para el profeta. Y qué hermoso que es saber que el siervo de Dios, el hombre y la mujer de Dios que obedecen a Dios, Dios siempre va a suplir sus necesidades. Dios le dijo en el capítulo 17, ve al arroyo de Querit, y yo he mandado a los cuervos. La dirección de Dios siempre implica provisión. Cada vez que Dios te dirija a hacer algo, Dios va a suplir. El mismo Dios que manda, es el mismo Dios que ordena, es el mismo Dios que suple. Si Dios te trajo a este lugar, Dios te va a suplir. Si Dios te manda a un lugar, Dios va a estar con vos. Ese es el Dios en el cual creemos y en el cual servimos. 3 años pasaron. Y luego de 3 años, en esos 3 años de preparación, Elías experimentó pruebas en privado. ¿Se acuerdan el arroyo de Querit? Se secó. La vasija de harina, no hubo más. El niño muerto, que él tuvo que enfrentar, fueron pruebas que él enfrentó. Y luego de esos 3 años de preparación, Dios le dio un mandato. Capítulo 18, versículo 1, muéstrate, muéstrate. Después de 3 años de preparación, ahora el siervo estaba listo.
y ahora Dios lo va a utilizar. ¿Qué sucede cuando Dios encuentra a una persona dispuesta? Ve y muéstrate. Y allí va Elías. Debemos imaginarnos y debemos ver la valentía de este hombre. Pero también debemos admirar la paciencia. Por 3 años esperó para predicar su próximo sermón. Predicó un sermón en el capítulo 17, versículo 1, y desaparece de la cena. 3 años después lo invita nuevamente a predicar. Ve y muéstrate. Y allí está Elías. No hay temor, no hay dudas, no hay vacilación en este hombre. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Nada, absolutamente nada nos da más tranquilidad que saber que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Nada trae más tranquilidad a nuestro corazón que saber fehacientemente que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere que hagamos. Nada también produce más dudas, más temor en nuestra vida, más inseguridad que no saber verdaderamente si lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere de nuestra vida. Por eso asegurémonos de estar en el centro de la voluntad de Dios. Cuando Dios nos manda a hacer algo, Dios va a dar paz y tranquilidad en nuestro corazón y va a traer ¿qué? Alegría, porque la voluntad de Dios es agradable. A lo largo de todo este capítulo 18, Elías habla. No podemos ver todo este capítulo, porque después lo van a ver en otros miércoles. Pero fíjense que cada vez que habla, Elías da una orden. Él manda. No hay vacilación en Elías. 3 años habían pasado. En esos 3 años las cosas habían cambiado. No hay dudas, no hay temor. Cada vez que habla, da una orden. Está bien plantado, sabe lo que tiene que decir. Está obedeciendo un mandato. El siervo de Dios, que Dios va a utilizar, en primer lugar es una persona que obedece un mandato. Pero en segundo lugar, versículo 3 al versículo 14, vemos un mensaje. No solamente había un mandato, el siervo de Dios comunica un mensaje. Y el mensaje era claro: ve y di a tu amo. Aquí tenemos el encuentro. Aquí tenemos el encuentro entre Elías y Abdías. Abdías no es el profeta que aparece en la Biblia. Era el mayordomo del rey Acab. Acab había enviado, dice la Escritura, a Abdías a recorrer la tierra. Tenía que recorrer la tierra y buscar ¿qué? Hierba. Tenía que buscar alimento para los animales, porque los animales estaban muriendo. Dice la Escritura que el hambre era grave en todos lados, pero más grave en Samaria. Y Elías estaba más preocupado por los animales que por las personas. Podemos ser tan insensibles que no podemos ver la necesidad de las personas. Y él estaba tan preocupado por eso que no miraba a las personas. Pero ¿quién era este Abdías? Abdías era un siervo de Dios. Porque dice la Escritura que a pesar del lugar donde estaba y también a pesar de a quién estaba sirviendo, dice la Escritura en el versículo 3 que era un hombre temeroso de Dios. No tiene que haber sido fácil para Abdías servir a un hombre tan perverso como Acab. No tiene que haber sido fácil, pero le sirvió y lo hizo en forma temerosa. O sea que Abdías nos enseña en esta mañana que es posible guardar la integridad, es posible guardar nuestro testimonio en cualquier situación, siempre y cuando sea Dios lo primero en nuestra vida. Cuando Dios está en primer lugar, Dios se va a encargar de guardar nuestro testimonio. Y acá lo vemos a Abdías, pero también vemos a Jezabel, versículo 4. Dice que Jezabel destruía, después en el versículo 13 dice que los mataba. ¿Qué está hablando? Jezabel perseguía a los profetas de Jehová y los mataba. Por segunda Crónicas, sabemos claramente que cuando se dividió el reino, el rey Roboán y Jeroboán, cuando Jeroboán implementó toda esa serie de reformas que fueron apostasías,
todos los levitas y los sacerdotes que vivían en la parte norte de Israel se fueron al sur. ¿Por qué? Porque en el sur estaba el templo. Eso produjo un vacío. Y ese vacío Dios lo llenó con las escuelas de profetas. Esos hombres eran hombres que enseñaban la palabra de Dios en reuniones privadas y en hogares que no habían perdido su integridad. A esos profetas, esta malvada mujer llamada Jezabel perseguía y mataba. Y mientras tanto, Abdías, ¿qué hacía? Los escondía en cuevas de 50 en 50 y los alimentaba. Este era Abdías. Acab lo había enviado a Abdías a recorrer la tierra para encontrar alimento y en su camino Abdías se encontró con Elías. Parecería ser que la estadía de Elías en Sarepta no llamó la atención y allí se produjeron algunos milagros formidables. Recuerden, la harina y el aceite nunca escaseó. Recuerden la resurrección del niño. Parecería ser que esos milagros no provocaron en las personas ningún asombro y la estadía de Elías en Sarepta pasó desapercibido. Pero ahora Abdías lo ve a Elías y solamente con el llamado, cuando le vio y con el saludo demostró que era un siervo de Dios. ¿Eres tú mi señor Elías? Después ustedes van a ver el llamado, y mejor dicho, el saludo de Acab. Y Acab lo va a acusar a Elías. ¿Eres tú el que perturbas a Israel? Claramente, Abdías reconocía en Elías a un siervo de Dios. ¿Y cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje que estaba proclamando Elías? Ve y di a tu amo. Había un mensaje que proclamar y Elías valientemente lo comunicó. Pero entendamos un poco la escena. 3 años habían pasado desde el momento que Dios le había dado esa orden. No había llovido. Tampoco hubo rocío. Recuerden que en Israel llueve poco. 40 días solamente en el año, pero se mantienen todas las plantas con el rocío. Pero no hubo lluvia ni rocío. Quiere decir que se secaron los ríos, los arroyos. La vegetación misma sufrió. Y allí iba Elías, desde Sarepta de Sidón, rumbo a Samaria, va a ir directamente al palacio de Acab a encontrarse con Acab. Y en el trayecto, Elías tiene que haberse encontrado en su trayecto con infinidad de cadáveres y esqueletos de todo tipo de animales. Todo era un hedor de muerte, porque era un juicio divino. Dios no enviaba la lluvia por causa de un juicio divino. Dios había dicho claramente, Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 y 14, si obedecéis cuidadosamente a mis mandamientos, yo enviaré la lluvia. Y si no obedecían, era todo lo contrario. ¿Se acuerdan cuando Salomón dedicó el templo y oró luego de esa oración en segunda Crónicas capítulo 7? Dios se le aparece a Salomón y Dios le habla claramente. Y en el versículo 12 en adelante, Dios le dice, si yo cerrare los cielos por causa del pecado. Y después, versículo 14, tenemos el versículo cuando Dios le dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice Dios, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré la tierra. Era un juicio de Dios, era todo hedor de muerte. Y allí, en ese escenario, se va a presentar Elías. ¡Qué hombre! ¡Qué profeta! Debemos admirar el valor de este hombre, de pararse solo. Estaba solo, en medio de una sociedad que le había dado las espaldas a Dios. Debemos también admirar la fe de este hombre. Pero recordemos que él sabía que Dios estaba con él. Los años de preparación,
esos años en privado, esa escuela allí en Querit, esa escuela en Sarepta, cuando el arroyo se secó, cuando la vasija no había nada, cuando el niño murió y resucitó. Esa escuela lo preparó a él para el momento público. Chicas, muchachos, nuestro mensaje va a impactar y va a tener trascendencia en la vida de otras personas siempre y cuando gastemos tiempos a solas con el Señor. Es el tiempo en la soledad, es el tiempo, nuestro mensaje va a tener un impacto y ese impacto va a ser tan profundo como la profundidad de nuestra comunión con el Señor. No pensemos que vamos a impactar a otros cuando no gastamos tiempo con el Señor. Elías pudo hacer eso porque Dios le había dicho, escóndete. Fueron 3 años de preparación y los 3 años que él estuvo con el Señor era un tiempo en el cual él sabía que Dios lo quería utilizar. El mandato, el mensaje. Pero en tercer lugar, versículo 15 y versículo 16, tenemos el método. Cuando Dios encuentra un hombre que Dios puede utilizar, ese hombre va a ser capaz de obedecer un mandato, de proclamar un mensaje, pero también de utilizar un método. ¿Cuál fue el método de Elías? Aquí lo vemos a Elías. Y él firmemente estaba ya dictaminado que se iba a encontrar con Acab. No había dudas. No había temor, no había ningún tipo de renunciamiento. Él sabía que se iba a enfrentar con este hombre. Pensemos que este hombre y su mujer eran lo peor de lo peor, Eran lo peor de lo peor. No había otro tan perverso como Acab. Y de repente este hombre se va a presentar. En ese escenario, cuando todos le daban las espaldas a Dios, va a aparecer un hombre que se va a presentar ahí. Este solitario profeta, que ni siquiera era de Samaria, era de Galaad. Este hombre va a venir con un método simple y sencillo. El método era, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Él era un siervo de Dios. Él sabía que Dios lo había llamado para marcar una diferencia y él estaba utilizando lo que Dios le había dicho. Elías fue un instrumento en las manos de Dios. Él fue un siervo del Dios vivo y verdadero. Él comunicó un mensaje en medio de una sociedad que le estaba dando las espaldas a Dios. Él se presentó delante de todo Israel, el reino del norte, y les dijo, Dios no está muerto, Dios no está inactivo, Dios está vivo. Dios está vivo claramente. Elías llevó a cabo su misión. Su método simple y sencillo. Dios estaba con él. No había dudas. Es un siervo de Dios parado en la brecha. Y hay que pararse en la brecha. Singularmente ungido por Dios. Porque si hay algo que va a sobresalir de este hombre es como el cielo responde a la oración de este hombre. Singularmente ungido por Dios e increíblemente utilizado por el Señor. Viaja solo, lo contrario a Eliseo. Habla solo y hace sonar una alarma, hace sonar una campana llamando a una sociedad que descaradamente le habían dado las espaldas a Dios. Dios había encontrado un hombre. Y cuando Dios encuentra un hombre, una mujer, siempre Dios va a marcar una diferencia. La búsqueda continúa. Los tiempos han cambiado, pero la necesidad es la misma. Hoy es nuestro tiempo. Hoy es tu tiempo, ¿te diste cuenta? Hoy es tiempo, chicas y muchachos, de pararse en la brecha. Aunque eso implique que nos vamos a quedar solos. Porque cuando Dios lo llamó a Elías, no sé si le dijo, vas a estar solo. Elías pensó
que otros le iban a seguir. Pero en un momento él estuvo solo. Y quizás vas a tener que pararte en la brecha y vas a estar solo. Pero Dios está buscando personas que sean capaces de hacerlo. Que sacudan a una sociedad indiferente, que marquen una diferencia, que no tengan miedo, que no renuncien a decir que Dios está vivo, que uno es siervo del Dios vivo y verdadero. Dios busca. Elías y otros en las Escrituras, Dios los buscó y los encontró. ¿Sabes por qué? Porque estaban disponibles. Porque no tuvieron vergüenza de decir sin temor y renuncia que lo que estaban haciendo estaba mal. Pero hoy Dios busca. ¿Y sabes una cosa? No siempre Dios se encuentra. Y con esto ya voy cerrando. No siempre Dios encuentra personas dispuestas. Viene a mi memoria ahora el pasaje de Ezequiel. Cuando allí en el cautiverio, Ezequiel capítulo 22, versículo 30, guiado por el Espíritu de Dios, Ezequiel dijo, y busqué un hombre que levantara el muro, que se pusiese en la brecha delante de mí, intercediendo por esta tierra para que yo no la destruyese. Dijo Ezequiel por intermedio, mejor dicho, dijo Dios por intermedio de Ezequiel. Y cierra el versículo y dice, y no lo hallé. No lo hallé. Quiere decir que Dios busca y no siempre Dios encuentra. No siempre. Y en esta mañana, aquí en este lugar, en este instituto bíblico maravilloso, con toda esta hermosa juventud, Dios está buscando. ¿Y qué busca Dios? Dios busca chicas y muchachos que se paren en la brecha. Chicas y muchachos que no tengan vergüenza de comunicar y demostrar claramente al Dios vivo y verdadero. Tenés una sola vida. Una sola vez vas a pasar. Por algunos lugares, una sola vez en tu vida vas a pasar. Pensá en esto. Tratá de vivir de tal manera que impactes, que marques a aquellas personas que siguen detrás tuyo. Porque tenés una oportunidad. Cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad. ¿Y Dios qué hace? Dios busca. Dios está buscando a esa chica, a ese muchacho que van a marcar una diferencia. Nosotros, a veces me pongo a pensar, nosotros buscamos nuevos métodos, nuevos programas para alcanzar a los perdidos. Dios está buscando a un hombre, a una mujer, que sean capaces de pararse y marcar una diferencia. Te das cuenta que una sola vida puede marcar una diferencia. ¿Oramos? Dios busca. Pensá en eso en esta mañana. Te está buscando. Te está buscando. ¿Qué está buscando? Que seas dispuesto. Señor, en esta mañana entendemos por tu palabra que tú nos quieres utilizar. Qué honor, qué privilegio pensar que así como utilizaste a Elías, quieres utilizarnos a nosotros. Quieres marcar una diferencia. Entendemos en esta mañana que tú nos estás buscando. Señor, no busques más. Aquí hay un hombre. Aquí hay una mujer que están dispuestos a marcar una diferencia. Señor, que de este hermoso grupo de jóvenes puedan levantarse chicas y muchachos que sin temor, sin vergüenza, se paren ante un mundo indiferente y muestren al Dios vivo y verdadero. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.